sobre nosotros, una unción de enseñanza que traiga sobre nosotros, Señor, una unción de liberación, para que entonces así nosotros podamos entender y conocer lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Oro para que tú, Señor, pongas tu mano de sanidad en los cuerpos que estén enfermos, que tú, Señor, rodees a tus hijos, que, Señor, tú en el nombre de Jesús pongas un vallado, Señor, alrededor de cada familia, de cada casa. Señor, que en el nombre de Jesús tú, Señor, te glorifiques, que tú, Señor, en el nombre de Jesús puedas levantar, Señor, tu nombre, y que, Señor, se cumpla tu promesa, que dice, Señor, ninguna de las enfermedades que llegaron a Egipto llegarán a ti. Yo soy Jehová, tu sanador. Oro en el nombre de Jesús porque tu bendición sea, Señor, completa sobre cada uno de nosotros. Que tú guardes nuestra mayordomía, Señor, que tú guardes, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda nuestros bienes, sea rociada tu sangre preciosa sobre ellos, y que el enemigo, Señor, sepa que tú eres Dios, que haces diferencia entre el egipcio y el israelita. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Atráenos y correremos en pos de ti, Señor. Esta es mi oración, este es mi clamor, y te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu, Señor, contrario, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro tu bondad y tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a empezar nuestra enseñanza. Hay algunas cosas que nosotros debemos entender, y yo creo que de lo más importante es que nosotros comprendamos que realmente, hermanos, hay batallas que nosotros no comprendemos. Hay cosas que a veces nosotros vivimos y no entendemos por qué las estamos viviendo, pero yo creo que hoy el Señor nos quiere dar una luz en medio de lo que tú estés pasando, en medio de lo que yo estoy pasando, para que a través de esto nosotros sepamos qué debemos hacer, y que realmente, hermano, nosotros analicemos cómo está nuestro corazón, que nosotros investiguemos en nuestro campamento qué es lo que a nosotros nos está estancando en medio de cualquier cosa que nosotros estemos pasando o viviendo. Esto es entonces de lo más importante que hoy tenemos que hablar, y vamos a empezar, si me acompañan al libro de Ruth, en el capítulo número 1, verso 1. Si tienen su Biblia, si están tomando notas, es importante que este texto, que es el texto base, que tal vez ustedes piensen que no tiene nada que ver con la enseñanza, lo tengan muy pendiente, muy presente para lo que vamos a hablar en esta noche. Dice la Biblia así, Ruth 1:1. Y aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahlón y Kelión,
y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ok, este es el texto que yo quiero que lo tengan ustedes bien presente, pero quisiera que lo tengan presente por el hecho de que aquí se mencionan estos 2 nombres, Ruth y Orfa. Hemos hablado ya varias veces, hermano, de la importancia que tiene la administración de los nombres. Hemos hablado de que es importante que nosotros comprendamos que los nombres o la manera en que llamamos nosotros a las cosas tienen muchísimo que ver. Acá podemos ver nosotros, por ejemplo, en este texto, que es el texto base, que hay una mujer que se llama Noemí. Noemí quiere decir dulzura. Noemí. Vemos por otro lado el nombre de esta otra mujer, que es Orfa. Orfa quiere decir en su traducción la que da la cerviz, la que traiciona. Luego podemos ver que hay aquí 2 muchachos, uno llamado Malón y otro llamado Kelión, y sus nombres ministraban a sus vidas enfermizo y debilucho. Entonces es vital, porque como hoy estamos hablando acerca de estas batallas que no entendemos, hermano, que nosotros tengamos bien presente, oiga esto, ¿qué es lo que está provocando ciertas cosas que nosotros estamos viviendo y que no las entendemos? Hay mucha gente que piensa que al momento de rendirse al Señor Jesucristo, sus batallas se terminaron. Es decir, hay gente que le dice, no, usted ya es una nueva criatura, no tema, no se preocupe, todo está bien. Y verdaderamente, hermano, todo dista mucho, porque cuando uno se acerca a la luz, si usted entra a una habitación, por ejemplo, con la luz apagada, y digamos usted se fue de viaje y su casa se quedó oscura durante mucho tiempo, cuando usted prende la luz de su casa, lo primero que sucede es que empiezan a salir las cucarachas, bichos y todo empieza a salir. Así es en nuestra vida. Cuando nos acercamos al Señor, entonces nosotros hay cosas que se empiezan a evidenciar en nosotros. Y realmente, hermano, lo peor que nos puede pasar, oiga esto, es que nosotros estemos engañados en que ya no necesitamos ayuda. La evidencia, la manifestación es que el Señor Jesús, hermano, cuando vino a la tierra y él empezó a decir, si yo echo fuera a los demonios es porque entonces el reino del Señor se ha acercado a vosotros. Y yo creo que es bien importante entender que, hermano, nosotros, nuestro destino final no es aquí en la tierra, sino nosotros tenemos un destino final que es un destino celestial, que es un destino que tiene muchas más promesas. Jesús dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir porque yo les tengo que ir a preparar morada. Muchas moradas hay, dijo él. Ahora, el tema de esta noche es que hay batallas que nosotros, hermano, no entendemos. Quisiera que nos fuéramos, si usted está usando su Biblia, que me acompañara a primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 16. Estoy poniendo la base de lo que necesito enseñar esta noche para que nosotros podamos entender de una mejor manera por qué hay cosas que no entendemos. Primer libro de Samuel 17, 16 dice, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Ahora, cuando tú te sientes desafiado por algo que no puedes controlar, lo primero que te va a suceder, hermano, es que tú te vas a estancar, te vas a detener. Cuando de repente, amado hermano, esté pasando que sientes que no viene respuesta de nada, porque este filisteo que habla aquí es un hombre, un gigante, ¿verdad, hermano? Un gigante cuyo nombre era Goliat. Y curiosamente este hombre se acercaba en la mañana y en la tarde, a la hora del sacrificio. Era algo así como que para amedrentar al pueblo de Israel, para amedrentar a los hijos de Dios, para que no presentaran su sacrificio. Y esto es bien delicado, hermano, porque a veces nosotros, en el momento justo en el que estamos buscando más a Dios,
en ese momento vamos a empezar a afrontar oposición. Es cuando de repente nada pasa, no hay respuesta del cielo, no hay un mensajero de Dios que te venga a decir por aquí te debes ir, sentís que hay cielos de bronce sobre tu cabeza, sentís que el Señor trajo un juicio, sentís que todo te sale mal y entonces te empezás a sentir amedrentado, pero el tema es ¿por qué se produce esto? Y esta es una serie que yo quisiera de enseñanzas, que el próximo viernes vamos a ver otro tipo de batalla que se libra, que es pero será la próxima semana. Pero hoy yo quiero que nosotros tratemos de entender a la luz de la palabra, hermano, qué es lo que estamos viviendo. Vámonos al verso 48 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 48. Y dice la Biblia así: sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Verso 49. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Verso 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató. Mira esto qué tremendo. Lo mató y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Ahora, aquí lo interesante, hermano, es que nosotros atendamos la historia que relata la Biblia, lo que aconteció en este momento. Si usted lee en su casa, bueno, ustedes están en su casa, yo también, pero si ustedes más adelante leen la historia y el contexto de lo que estaba sucediendo acá, se van a dar cuenta, hermanos, de que aquí parte de lo que estaba aconteciendo era que este hombre, este gigante, lo que empezó a hacer, hermano, fue amedrentar, y cuando vino David y se le trató de enfrentar a él lo trató de amedrentar diciéndole, tú venís en contra mía, tú venís con palos, ¿verdad? Como que si yo fuera un perro. Y realmente eso era. El tema y la diferencia es que David, hermano, David veía a ese gigante no como gigante, sino como un incircunciso. Y yo creo que aquí lo importante es que nosotros, hermanos, sepamos esto, que vino David, y voy a hacer un poquito de énfasis aquí, aunque el tema no es cómo fue que David mató a Goliat, porque algunos, hermanos, se pierden y empiezan a decir, hermano, entonces, porque ustedes saben el contexto que David utilizó David, o él sacó de la tierra, tomó 5 piedras y solo usó una. Entonces ya viene la gente a tratar de hacer de todo una doctrina, no que de plano que fue la piedra apostólica, no, fue una piedra que de no haber sido por la misericordia de Dios no se le hubiera clavado en la frente a Goliat. Ahora, lo que sí debemos saber es que este texto nos habla acerca de las dos muertes que nosotros podríamos sufrir, la muerte de aquí, la terrenal, y la muerte espiritual, porque por eso es que ahí la Biblia habla que lo mató 2 veces. Y si ahí dice lo mató y lo mató, yo tengo que creer que lo mató 2 veces. Y es bien tremendo esto, hermano, porque por ejemplo, hay una mujer llamada Jezabel que muere en un lugar llamado Jezreel, y más adelante esta misma Jezabel se ve evidenciada en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que ella, a pesar de haber muerto una vez, trascendió, y que el Señor le dice, pues yo te voy a matar y vas a morir en el hecho de muerte. Entonces hay 2 muertes y el Señor a nosotros ya nos libró de una.
Y eso es lo glorioso, pero no ese es el tema, no me quiero meter a un tema doctrinal, sé que tal vez van a salir preguntas, al final vamos a dar un tiempo para que usted pueda preguntar, pero aquí es bien importante entender que David salió a la batalla y David era el menospreciado, hermano, o sea, él fue el único que le pudo hacer frente y él agarró y con una piedra mató al gigante y después con la espada del gigante lo mató volando en la cabeza. Ahora, el tema aquí entonces, hermano, es ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el misterio espiritual? Porque, mira, hermano, hay cosas, así como ese gigante que venía a amedrentar al pueblo de Dios a la hora del sacrificio de la mañana y a la hora del sacrificio de la tarde, quiere decir que nosotros así vamos a tener batallas también. Yo no sé qué batalla estés librando tú, hermano. Pero yo sí te puedo decir que lo que tú estés viviendo esta noche, el Señor te va a equipar para que tú puedas matar a esa área que está incircuncisa en tu vida. Y voy a tal vez, hermano, voy a retomar algo que yo ya había enseñado antes para que podamos tener el contexto de qué es lo que está pasando. Y realmente no me afecta repetirlo. Si el apóstol Pablo decía, para mí es bueno repetirle las cosas, para ustedes es seguro, decía el apóstol Pablo. Entonces, creo que es bueno retomar algunas cosas y entenderlas. Espero estarme dando a entender, mis amados. Vamos a seguir aquí. Entonces, ¿de dónde nacen los gigantes? Y yo creo, hermano, que nosotros debemos ver a cada gigante como un área incircuncisa en nuestra vida. Incircunciso es algo que no se le ha quitado la grosura. Y es que, hermano, yo no me voy a poder acercar a Dios. Yo no me voy a poder aproximar a Él hasta que yo no comprenda, hermano, que el Señor nuestro Dios Todopoderoso anhela de que yo me empiece a separar de los deseos de este mundo. Yo no sé contra qué tú estás batallando, no sé si son pensamientos, no sé si si la batalla que tú estás librando, hermano, es una batalla contra la ira, contra el enojo. No te puedo decir, qué es lo que tú vives, pero yo sí te puedo decir que la Biblia habla, hermano, que nosotros debemos, como hijos de Dios, entender que nuestro corazón debe clamar y gemir, Abba Padre. Pero no lo vamos a lograr hacer hasta que nosotros no comprendamos que hay un origen en cada cosa. Todo tiene un origen y todo tiene un porqué. Entonces, si nosotros no estamos entendiendo la batalla que estamos librando, hermano, tiene que ser porque no hemos logrado llegar al origen de esa batalla. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque esto es muy delicado. Entonces, si estás ahí leyendo tu Biblia junto conmigo, quisiera que me acompañaras a Génesis capítulo 6. Porque, hermano, o sea, no debemos dejar que solo nos lean la Biblia, ¿verdad? Debemos leerla. Génesis capítulo 6, dice la Biblia así. Dice así. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes. Esta es la palabra Nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis capítulo 6. Leí del verso 1 al verso 4. Ahora, lo impactante de esto es que los gigantes nacen de una mezcla. Y yo quiero que hoy nosotros veamos a los gigantes como áreas de nuestra vida, hermano, que no logramos conquistar por alguna razón.
Hermano, otra vez usted con el tema de la conquista. Pues sí, pero ¿para qué no conquistamos? Pues yo creo, hermano, que es bien importante y que nuestro corazón va a empezar a comprender la magnitud de la grandeza de Dios cuando empecemos a ver que hay muchas cosas que están pasando. Ahora, el tema aquí es que hay un asunto espiritual que nos tiene que hacer ver a nosotros que hay cosas que se van a materializar y que hay cosas que nosotros vamos a poder ver. Ahora, esto no es más grande que nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal. Oiga esto, verso 2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, aquí estamos hablando ya de un misterio espiritual, hermano. Estoy poniendo solamente la base de lo que quiero enseñar esta noche, pero necesitamos entender que hay un mundo espiritual y que es real. El Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14 de Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, yo aquí tengo que entender, ya la otra vez hablamos del principio de encarnación de la palabra, que todo lo que uno dice se vuelve carne, todo lo que uno dice se hace, digámoslo así. Habría que retomar esa enseñanza que yo di, por favor, ahí está en el sitio, ustedes la pueden buscar y escucharla nuevamente. Pero hoy yo quiero que nosotros sentemos el precedente de que el mundo espiritual es real. Ahora oiga, Génesis capítulo 19, Génesis 19, verso 1 al 5, voy a leer, dice así. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos le dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Verso 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esto que está hablando aquí la Biblia, hermano, tiene muchísimo que ver con que los hombres querían abusar de los visitantes de Lot de una forma sádica y homosexual. Ahora, mire, esto es bien tremendo, hermano, porque si nosotros leemos en la Biblia, oiga esto, pues, si nosotros leemos en la Biblia, si nos vamos al libro Apocalipsis, cuando dice la Biblia que el apóstol Juan se volteó y vio a un ángel y a él le dijeron, ese ángel no lo dejó que se postrara porque le dijo, somos consiervos. Así fue, ¿verdad? Si estoy mal, corríjanme. Pero lo impactante es que estos dos personajes que llegaron con Lot permitieron que él se postrara delante de ellos. Y si usted lee un poquito unos versos antes, en este mismo capítulo, se va a dar cuenta de que estos seres, en el capítulo anterior, se va a dar cuenta usted que estos seres, hermano, dice la Biblia que hubo una manifestación hacia Abraham en la hora de mayor calor cuando él estaba a la puerta de la tienda y dice que vino un hombre. Pero ustedes leen que él de repente les habla en singular y en plural y la Biblia dice que uno se quedó ahí con Abraham y dos se fueron. Que son estos dos que se fueron a sacar a Lot. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con las batallas que entendemos? Tiene que ver que hay un mundo espiritual. Ahora, ¿por qué no entiendo lo que yo estoy batallando? Porque yo a veces, hermano, no logro entender que hay muchas cosas que se están moviendo en el ámbito espiritual. Ahora,
Yo lo que te quiero decir, hermano, es, y hemos hablado ya varias veces de esto, que lo que el Señor te ha permitido a ti vivir debe servir para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es bien tremendo, hermano, porque si nosotros leemos Judas verso 7, perdón, dice la Biblia así, Judas 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellas, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. O sea, ¿cómo así, hermano? Aquí lo que da a entender es como que verdaderamente el mundo espiritual es tan real y esta gente de Sodoma, que para que el hedor de Sodoma haya llegado al Señor y él haya decidido destruirlo, es debido, hermano, a que estaban, como dice Judas, corrompidos, carne extraña. Entonces esta gente, no vaya a creer usted que cuando dice ahí para que los conozcamos, ellos quieren decirle mucho gusto, señor Ángel, yo soy fulano de tal. No, que ellos los querían conocer sexualmente. Las costumbres de ellos demandaban que los viajeros no fueran atacados. Y hermano, perdone, hay muchísimas cosas del ambiente espiritual que nosotros debemos entender. Y entonces a veces no entendemos por qué hay batallas que son espirituales y nosotros lo que queremos es ver todo de una manera literal. Y no se puede. Entonces habían razas de gigantes. Esto solo es para ponerle a usted el contexto. ¿Sí? Habían nefilims, había gente de Refaim, habían anaquitas, habían emitas. Quiere decir que sí había un tema aquí, hermano, espiritual. Era un tema espiritual que nosotros lo tenemos que entender. Oiga esto. Apocalipsis 19:10. Gracias por la aportación. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, lo tremendo de esto entonces, dése cuenta, hermano. Dése cuenta que aquí estos seres dejaron que él se postrara rostro en tierra ante ellos. Entonces, ¿quién se le presentó? A Lot. Yo pienso que Dios. Yo pienso que el Espíritu Santo y Jesús. Y que el Padre se quedó con Abraham. Pero eso es otro tema. Tendríamos que hablar de los faneros de Dios y no lo vamos a hablar ahorita. Porque hoy quiero que veamos porque a veces nosotros, hermano, no vencemos en nuestras batallas. Estoy dando a entender todos me siguen. Solo ponga en si puede hacerlo como así. Ok, gloria a Dios. Entonces, mire, pues, porque hay cosas que nosotros debemos entender, hermano. Y hay otro verso, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 22, verso 9, dice, desde el 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Va, entonces, ¿qué hizo Lot? Adoró a Dios. O sea, hermano, va a haber una manifestación angélica, pero los ángeles no hay que adorarlos. Oye, esto es un punto bien importante, porque si usted tiene una manifestación espiritual y el tal que se le... Por eso la Biblia dice, probad a todo espíritu para ver si el tal es de Dios. Y le tenés que preguntar si él cree que Jesucristo vino en carne y que es Dios y que resucitó entre los muertos. Pero si él te deja que te postres y no te dice quién es, entonces ahí sí va a haber problema. Al contrario de Gedeón, ¿verdad? Que le preguntó, ¿quién sos tú? ¿Sos de los nuestros o de los aquellos? Pues no, le dijo, yo soy el comandante en jefe de las huestes del Señor. Y él llegó a imponer justicia. Pero no ese es el tema. Tampoco es ese. Solo estoy dando la evidencia. Ahora, sigamos adelante. Entonces, estas eran las razas de gigantes. Si usted lee Deuteronomio, todo Deuteronomio, que como estamos leyendo, ya vamos a llegar a la semana 9 de nuestra lectura de la Biblia, que primero Dios vamos a terminar el año juntos.
Entonces, leyéndola, entonces vamos a poder avanzar más. Pero sigamos aquí. Ahora, ¿ustedes sabían que David peleó contra más gigantes aparte de Goliat? Pero lo tremendo es que David no los mató, sino que quienes mataron a esos gigantes fueron los seguidores de David. Entonces, venimos en el contexto de Ruth capítulo 1. Tenemos el contexto de Génesis capítulo 6. Tenemos la evidencia de Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Y tenemos el contexto, hermano, de que nosotros podríamos hospedar ángeles. Tenemos el contexto de Lot, que se le manifiestan dos ángeles y que la gente quería conocerlos sexualmente. Tenemos entonces la base para asegurar que aquí está sucediendo algo y es algo que hay que afrontar y que son batallas que nosotros debemos librar. ¿Contra qué debo batallar yo? Porque realmente David, al primero que mató fue a Goliat, y ya definimos nosotros lo que sucedió con este Goliat. Primer libro de Samuel 17:4. Primer libro de Samuel, no primera de Samuel, porque no es una epístola. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4 dice: entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Creo que esto no requiere mayor explicación. Usted ya sabe quién es Goliat. A Goliat se pelea contra Goliat, creyendo que Goliat es un incircunciso y no que es un gigante. Creyendo que Goliat se va a tratar de meter para estorbarte en tus entregas del sacrificio al Señor. Y no es algo que a ti te deba amedrentar. O sea, tú debes entender que hay un origen, y eso es lo que, a eso en el nombre de Jesús vamos a llegar en un momento, pero necesito poner esta base porque vas a tener batallas, hermano. Hay algo bien importante, y es que para yo entender la supereminente grandeza de la gracia de Dios, yo debo comprender, amadísimo hermano, de que hay áreas en mi vida que yo debo resolver. Por eso hoy, en lo que yo publiqué en el grupo del chat, les puse 12 áreas de nuestra alma que están tipificadas en las tribus de Israel, de cosas que a ellos les dijeron. O sea, usted los puede leer ahí en el grupo, ahí están. Usted puede leer y decir: ve, aquí está esto. Yo tengo que pelear contra esto, tengo que sanar esto, tengo que sanar esto, sanar. Hermano, necesitamos avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros, al momento de estar al frente en la batalla, peleando, tú debes librar batallas. Por eso es que estamos leyendo el libro los días miércoles también, hermano, porque es importante que nosotros enriquezcamos nuestro conocimiento con las cosas que vienen. Eso es escatología, escatos y logos, lo escrito de lo que está por venir. Por eso el libro de Apocalipsis para mí no debería llamarse Apocalipsis, en inglés es Revelation, revelación, debe llamarse revelación porque es la revelación de los días que van a venir. Y como te dije la otra vez, los únicos dos libros que la Biblia dice para qué son es el libro de Proverbios y el libro de Apocalipsis. O sea, esos dos libros sí tienen una razón de por qué hay que leerlo. Y hermano, nosotros lo tenemos que leer. Oiga, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, Apocalipsis es un libro que hay que leer. ¿Por qué? Y aquí dice por qué. Igual que Proverbios. Como estamos enseñando, hermano, ustedes tienen tiempo, ya están en su casa, algunos no van en el tráfico, otros quizás sí, pero oiga esto, pues, Proverbios
Dice, Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. Sí, son los únicos 2 libros de la Biblia que dicen para qué son. Entonces, si yo empiezo a pelear contra Goliat, me tengo que apurar porque me está avanzando el tiempo. Si yo empiezo a pelear contra Goliat, yo debo entender, hermano, que ese Goliat es un incircunciso. Entonces yo voy a empezar a pelear contra las áreas incircuncisas en mi corazón y en mi vida, para que entonces yo me pueda acercar confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que hay cosas, hermano, hay cosas que yo, como hijo de Dios, estoy entregando. Pues sigamos adelante. El primer gigante, no en ese orden necesariamente, ¿verdad, hermano? No vaya a pensar que yo los puse en un orden cronológico, no, los puse como me fue, cuando fui armando la presentación, así los fui poniendo. No es que en ese orden haya sido. ¿Me siguen? Oh, digan amén o algo. Amén, hola, sí, yes, no. Bueno, segundo gigante. No en ese orden. Lahmi. Primer libro de Crónicas 25. De nuevo, hubo guerra contra los filisteos. Y Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, geteo. El asta de su lanza era como un rodillo tejedor. Mire qué tremendo esto, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 5. ¿Cómo se llamaba este gigante? Lahmi. ¿Sí? ¿Quién lo mató? Hanán. Ahora oiga esto. Segundo libro de Samuel, 21:19. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob, y Hanán, hijo de Jaare, Orehim de Belem, mató a Goliat, geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. ¿Cómo así? ¿Cómo se llamaba este gigante? Goliat. ¿Y al que mató David? Goliat. Pero este que aparece aquí, ¿qué pasó aquí en la Biblia? ¿Verdad? Se confundieron en la traducción. No. Este Lahmi, porque el otro era Goliat. Este es Goliat geteo. Hermano, ¿y todo eso qué tiene que ver con las batallas? Espérese. Este es presentado como el hermano de Goliat, el mismo gigante que mató a David. Este cuate tenía un asta que parecía un rodillo de un telar. Ahora mire, hermano, ¿para qué sirve el telar? Para tejer. No es que se hayan equivocado en la traducción, sino que esto a mí me habla, hermano, que este Lahmi es un gigante que te recuerda tu pasado. Y el peor enemigo de los hijos de Dios puede ser su pasado. Entonces, ¿por qué no entender lo que estás batallando? Porque no te has dado cuenta que hay un área de tu pasado que el enemigo te está recordando. Y que el enemigo te está haciendo estar atado con ese pasado. Y que te hace condenarte. Entonces, en lugar de proyectarte hacia adelante, te quedas como un imán en el pasado. Entonces, este gigante es el que te empieza a recordar tus pecados de antes. Obviamente, hermano, si hay cosas de las que no te has arrepentido, sí te va a afectar y no vas a poder vencer. Pero si tú estás consciente, amado, de que hay algo que tú ya resolviste, no tenés por qué dejar que te amedrente el pasado. Eso es terrible, hermano.
Eso es terrible porque hay mucha gente que no ha logrado resolver. Mire, pues, yo lo quiero pintar así. Pecaste. ¿Te arrepentiste? ¿Le pediste perdón a Dios? Hubo un fruto de arrepentimiento en tu corazón. Fuiste libre. Renunciaste, como dijimos la otra vez, renunciaste al placer que te causó haber pecado. ¿Cuántos ya sabían esto de estos gigantes, hermanos? Si alguien me ayuda, es que para saber cuánto me tengo que detener, porque no quisiera estar repitiendo algo y no llegar al punto, pero si me ayudan ahí en el chat, ahí tienen un chatillo y me dicen, yo no sabía, yo sí sabía, es que necesito saber si ustedes ya conocían esto o si ya lo habían oído, que lo había enseñado. Ok, no tan a detalle. Ok, gloria a Dios. Ok. Entonces miren pues, gloria a Dios. Ok. Entonces miren pues, gracias hermanos. Ah, o sea, ya lo había enseñado. Entonces los que dicen que ya lo había enseñado se pueden... Nah. Mire pues, este gigante te hace afrontar constantemente cosas de tu pasado. Y al ser esto así, hermano, tú no puedes avanzar porque entonces es una pared. Es una pared que no te deja que tú avances. Y lo peor de todo es que este es un gigante que, como dice aquí, tiene como un rodillo de tejedor. Es decir, que entonces ese pasado te empieza a hacer a ti tejer en tu mente que quizás Dios no te perdonó. O te hace tejer en tu mente que facilito vas a volver a caer en el mismo problema. O te hace, hermano, pensar que no avanzaste. Y tu mente se vuelve entonces tu peor enemigo, porque entonces empezás a maquinar y a decir, no, pero es que ¿por qué me siento atormentado por aquello? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me viene este recuerdo? Y hermano, tal vez lo que está sucediendo es que el enemigo sí te está atacando con el pasado. Hermano, David, y mira qué tremendo, porque fue en el mismo lugar. David en Belén mató a Goliat y el Anán de Belén mató a Lami. Son dos cosas opuestas. Pero sí hay cosas, hermano, que van a venir a tu vida de tu pasado tratándote de atacar. Y si te encuentran con tu guardia baja, van a lograr que tú te desvíes del llamado y del propósito de Dios. Al final vamos a dar tiempo para preguntas. Sigamos. Isbi Benob. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel 21:16, entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Gracias. El Hanán. Dios ha sido, la gracia de Dios o algo así se traduce eso, ¿no? Dios ha mostrado gracia, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Regresemos, perdonen, gracias por el aporte. Regresemos, perdón, hermano, regresemos aquí. Al Lahmi, que es el del pasado. Entonces, el entender que Dios porque este nombre, El Hanán, gracias por el aporte. El Hanán significa Dios ha mostrado gracia. Es el que mata a ese gigante del pasado. Como recordándole, mira, detenete, porque a mí la gracia de Dios ya me perdonó. A veces nosotros no entendemos que su gracia es suficiente. Había un canto antes que decía, tu gracia es suficiente, tu fuerza es perfecta
Cuando desmayo, tu gracia suficiente es. Su gracia, hermano, su gracia en tu vida es la que te ha liberado del pasado. Gracias por el aporte. Sigamos adelante. Segundo Samuel 21:16. Entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. El bronce en la Biblia es figura de juicio. O sea, hay mucha gente que cree que está enjuiciada de parte de Dios. Este cuate Isbi Benob era uno de los descendientes de los gigantes y trató de matar a David con una espada nueva. Este gigante, si nosotros leemos segundo libro de Samuel, capítulo 21, y tal vez si me acompañan, no voy muy rápido, hermanos, espero ir bien, si me están siguiendo. Segundo libro de Samuel, ¿sí me siguen? 21, ok, gloria a Dios. 21, verso 15. Hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Cuándo trató de matar a David? Cuando David estaba cansado. Entonces, este gigante te va a afectar a ti cuando tú estés cansado. Isbi Benob significa el morador de Job. Representa el oportunismo que se aprovecha de una situación, de un descuido para tratar de matarte. Por eso nosotros debemos tener nuestros ojos fijados en Cristo. Este gigante, que es un área incircuncisa, te ataca porque sabe cuando estás cansado. Te ataca cuando te sientes débil. Te ataca cuando estás tratando de dar más allá de tus fuerzas físicas. Entonces te toma, hermano, agotado y te trata de matar. Llevamos 3 gigantes. Ya voy a terminar, se los prometo. Creo yo que de lo más importante, hermano, es que tú y yo sepamos y entendamos que en medio de nuestro corazón hay muchas cosas que nos pueden afectar y que nosotros no entendemos por qué estamos pasando tal o cual cosa. Estos son gigantes. David tomó 5 piedras del arroyo, usó una en contra de Goliat y las 4 las guardó para que cada vez que él se enfrentara a un gigante nuevo, que él sabía que faltaban 4, él recordara cómo Jehová a través de una piedra le dio a él la victoria. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Había otro gigante que se llamaba Saf. Segundo libro de Samuel 21:18. Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. Este gigante, hermano, el nombre Gob significa hoyo. Es decir, que Saf es el gigante del hoyo. Busca un hoyo para tratar de destruirnos y nos quiere meter en el hoyo de la desesperación, en el hoyo del fracaso, en el hoyo de la baja estima, en el hoyo del problema, en el hoyo de la culpabilidad. Busca un hoyo para tratar de destruirte. Busca las cosas de tu pasado y te trata de hacer que te olvides que la Biblia dice en el Salmo 103, verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Hermano, aunque el hoyo esté muy profundo, tú debes saber que Jehová siempre va a meter su mano para sacarte de ahí.
Entonces, este gigante te va a tratar de destruir a través de la desesperación. ¿Contra qué has estado tú batallando y que te has sentido desesperado? Tiene que haber habido algo que te desesperó. Si tú estás sufriendo desesperación es porque estás librando una batalla contra un gigante. El tema es que tú lo ves como gigante. Y lo debieras ver como un incircunciso, como un área incircuncisa. Hermano, el enemigo es astuto y él va a tratar de atacarte, va a tratar de llevarte, de ahorillarte, va a tratar de decepcionarte, va a tratar de que te ocupes de cosas que no debes estarte ocupando, porque tú te debes ocupar de orar y buscar a Dios, de orar y buscar la cercanía con Dios, de orar y buscar que Dios te dé el ánimo. Hermano amado, en lugar de estar desesperado por tal cosa, es que yo, hermano, estoy en angustia, mi alma entró en angustia, y no la Biblia dice, él rescata del hoyo tu vida. Pues este gigante, que es el gigante del hoyo, lo que trata de hacer es de hundirte y de socavarte. Él no te deja avanzar porque te hace pensar que siempre vas a estar metido en un hoyo. Y perdón, amadísimo hermano, de lo más importante que nosotros debemos saber y conocer es que el Señor nos llamó a nosotros para avanzar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo a poseer la tierra que Él nos dio. Dios necesita que tanto tú como yo avancemos. Tenés que avanzar en tu caminar. Al Señor esperé pacientemente, Salmo 40. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Salmo 41. ¿Te das cuenta? El enemigo te trata de desesperar, pero Dios quiere que tú seas paciente. Espera, espera pacientemente. Dios necesita que tú y yo seamos pacientes. El enemigo va a tratar de meterte en un hoyo de desesperación, mandándote pensamientos de iniquidad, mandándote basura a tu mente. Por eso es importantísimo, hermano, que nosotros cuando oramos saquemos de nuestra mente todos esos pensamientos que tuvimos durante el día y se los presentamos a Dios antes de dormir. Yo me desperté, yo me dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, que cuando tú dormís pasa algo que si tú no le entregas tus pensamientos al Señor te van a estar atacando y van a venir angustia, desesperación, prueba, te vas a llenar de miedo. Hermano amado, perdóname, pero el que está contigo es más poderoso que cualquier otra cosa, hermano, y tú tienes que entenderlo. Espero estarme dando a entender esta noche. Había otro gigante, que este es el gigante sin nombre. Primer libro de Crónicas 26, dice la Biblia así: y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Ahora mire usted qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo es esto, porque este es el gigante sin nombre y este representa la exageración. Pero ¿saben qué me impacta a mí? Que ellos se fijaron más en lo anormal que en el nombre. Ahora, ¿qué hace este gigante? Este gigante lo que hace es que magnifica tu problema. Y al magnificar tu problema, te hunde. No, yo no lo puedo. Perdón, hermano. Los 12 espías, de los 12 espías, ¿qué regresaron diciendo los 10? No, nosotros nos vemos, ahí hay gigantes, dijeron. Nosotros nos miramos como langostas, nos miramos chiquitos. ¿Y en qué momento, hermano, los gigantes los vieron a ellos así? A veces, hermano,
Va, en nuestro español cotidiano, esto se diría, nosotros somos bien exagerados a veces, hermano. Todo lo sobredimensionamos. Le voy a poner un ejemplo tonto. A alguien se le quebró la uña del dedo pulgar. De plano, me va a dar una infección. Me voy a morir de esa infección. Ya lo exageró todo. Este gigante sin nombre representa la exageración. Tú a veces ves los problemas más grandes de lo que son. Y eso te hunde. No necesitamos estar hundidos ni amedrentados ante X o Y situación, hermano. No debemos hacerlo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y si tú hay cosas de estos, hablamos de 4 descendientes, de los gigantes. En el 21-22 dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces, mira, hermano, solito no vas a poder. Necesitas ayuda. Necesitas a alguien que cuando te sientas cansado, te dé fuerzas. Necesitamos a un Simón de Cirene que nos ayude. Estamos hablando de batallas. Tu tierra prometida va a tener gigantes. Deuteronomio 3:11. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho según el codo de un hombre. Este era el único gigante que había quedado. Hay una Biblia que dice, solamente Og, el rey de Basán, fue dejado como el remanente de los refaítas. Su cama o su sarcófago era hecho de hierro. Entonces, mire, hermano, ¿sabe qué tipifica esto? Ay, hermano, esto es bien fuerte, oye. No le puedo decir dígale que tiene a la par, porque yo ya no digo dígale que tiene a la par, pero dígase usted mismo, esto es bien fuerte. Porque este gigante hace referencia a una cama. Y la cama normalmente o habla de reposo o habla de un estorbo sexual. Entonces puede hacer que cuando tú estés a punto de entrar a tu tierra prometida, lo que te va a detener a no entrar va a ser esa área sexual. Pero como no ese es el tema, y como no hay solo casados, sino que también hay solteros, no puedo entrar ahí. Sigamos adelante. ¿Por qué no entiendo las batallas? O sea, hermano, ¿se recuerdan de nuestro texto base? Ruth capítulo 1. Yo encontré que Orfa era madre de gigantes. Ahorita le voy a explicar esto, hermano, porque a mí esto me dejó impresionado cuando yo lo vi. ¿Ustedes se recuerdan quién era Orfa? Leamos la Biblia. Ruth capítulo 1, verso 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Al estudiar el origen del nombre Orfa, está esta palabra, Rafa, que es esa palabra 7495. Y se recuerdan que les acabo de hacer énfasis que solo quedó Og como un remanente de los refaítas.
Entonces ella, esta mujer orfa, según los estudios y el origen de su nombre, era madre de los refaítas. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia en Ruth 1:14, dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Entonces, mira, hermano, lo que yo te quiero decir esta noche es que nosotros no entendemos las batallas que estamos librando, porque nosotros cuando le damos la espalda al Señor, porque eso quiere decir orfa, la que da la cerviz, la que traiciona. Cuando nosotros hacemos eso, automáticamente empezamos a volver a nuestros dioses. Tu Dios ego, llamarle al Dios con D minúscula, ¿verdad, hermano? Llamarle a ese Dios como tú querrás, áreas que te están afectando. Cuando tú no decidís rendirle tu vida al Señor y le das la espalda, entonces tú empezás a engendrar. Orfa, primer libro de Crónicas 26, y hubo otra batalla en Gat donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total, también era descendiente de Arafá. Y cuando te vas a buscar el original de este Arafá, su raíz es Orfa. Entonces, hermano, tú tenés que entender que cuando tú no haces la voluntad de Dios, que hermano, cuando tú no entendés que el Señor lo que anhela es que tú no lo traiciones a Él, que tú busques tener intimidad con Él. Cuando tú entendás que tenés que buscar tu liberación. Porque hermano, he aquí pongo delante de ti 2 montes. En uno hallaréis la vida y en otro hallaréis la muerte. Yo os sugiero que escojáis la vida, dice. Hay una elección. Vamos a encontrarnos entre Orfa y Ruth muchas veces. El tema, amado hermano, es que dependiendo de cómo nosotros actuemos o lo que nosotros hagamos, de esa manera es el fruto que nosotros vamos a dar. ¿Por qué no entendemos entonces las batallas contra las que estamos nosotros batallando? ¿Por qué no entendemos contra qué estamos peleando? Porque no logramos comprender que son nuestras actitudes las que generan esas áreas. Y nosotros le queremos echar la culpa al diablo de todo lo que estamos viviendo, hermano. Y el diablo no siempre es el culpable de lo que tú vivís, porque tú y yo vivimos la consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, si esta Orfa se convirtió en madre de gigantes, ¿qué fue lo que pasó con Ruth? Ruth se convirtió en la madre de los vencegigantes. Tendríamos que analizar toda la vida de Ruth, hermano. Pero a Ruth no le importó pasar lo que tenía que pasar. No le importó tener que llegar y espigar en el campo que a ella le habían designado. Ruth fue una mujer obediente. A Ruth no le importó el tener que humillarse y tener que tomar de las espigas porque habían dado la instrucción, vos dio la instrucción de que en el campo dejaran tiradas espigas para que Ruth pudiera recoger. Entonces él le dijo a Ruth, mira, le dijo, lo que tenés que hacer aquí es que tenés que ir a espigar a ese campo, no espigues de 2 campos distintos, le dijo. Lo que tenés que, y eso no tiene nada que ver con que no digan palabra de otro lado, sino eso tiene que ver con que tú tenés que ser fiel, no tenés que espigar en el campo del mundo, sino en el campo de Dios. No tenés que tratar de vivir a la manera del mundo, porque hermano, ahorita está bien fácil. La iglesia se ha babilonizado, la iglesia del Señor Jesucristo, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, lo terrible de esto, hermano, es que nosotros no hemos logrado comprender que en verdad, Dios necesita que nosotros seamos a la manera de Ruth, que nos metamos para vencer gigantes, no para producir gigantes. Ruth fue una mujer que obedeció.
Ruth fue una mujer que se sujetó. Ruth fue una mujer que no le importó visitar las 4 esquinas del campo. Dios necesita que tú y yo seamos obedientes, hermano. Ruth 4:21 dice la Biblia así. Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Mateo 1:5 dice, Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y Mateo 1:16 dice, Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Ruth se mete en la genealogía para vencer gigantes. Hermano, hermana, ¿contra qué estás batallando? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Te das cuenta por qué no entendemos estas batallas nosotros? Porque nosotros no entendemos que debemos resolver áreas de nuestra vida antes que cualquier otra cosa, hermano. No sé qué sea lo que tú estés viviendo. No sé qué sea lo que tú estés pasando. Pero yo sí sé que hay situaciones que estás viviendo que tú has provocado y has estado culpando al diablo. Y el diablo no tiene la culpa de lo que tú has hecho. Hermano, el diablo no tiene la culpa de tus malas decisiones. No las tiene. Tú necesitas entender que Dios tiene el control de tu vida.